Hermanas, buen día. Seguimos con el tema 25, con el título La falsedad de profetas y maestros. Vamos a leer 2 de Pedro, capítulo 2, del 1 al 4. Dice la palabra de Dios: Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor, que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de obscuridad para ser reservados al juicio. Y bueno, hermanas, pues si recordamos un poco del tema anterior, cuando Pedro fue testigo presencial de la gloria de nuestro Señor Jesús, que dice que debido a esa experiencia, dice Pedro que ahora confía más en el mensaje que proclamaron los profetas verdaderos. Y por eso Pedro nos sigue pues exhortando a que y animando a que escudriñamos sobre todo las profecías inspiradas por el Espíritu Santo que están en la palabra de Dios, para saber cómo comportarnos en estos tiempos tan difíciles y tan peligrosos que vivimos. Porque si no escudriñamos para obedecer la palabra, pues podemos ser engañados por no ser dirigidos por el Espíritu Santo. Y Pedro nos sigue advirtiendo aquí en el capítulo 2:1 que hubo falsos profetas entre el pueblo de Israel, como habrá entre vosotros falsos maestros. Y nos dice que estos maestros enseñarán con astucia herejías destructivas y hasta negarán a nuestro Señor, quien nos compró y nos rescató. Pero también dice que esto provocará su propia y repentina destrucción, porque de Dios nadie se burla. Y vamos a leer Deuteronomio 14, del 1 al 4. Dice la palabra de Dios: Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliese la señal o prodigio que él te anunció, diciendo: Vamos en pos de dioses ajenos que no conocéis y sirvámosle, no darás oídos a las palabras del tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando, para saber si amas a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Más claro que el agua, nuestro Señor aquí nos está ordenando que no sigamos a esos falsos, porque a él lo conocemos. Y dice que si se cumplieran esas señales o esos prodigios que el tal profeta o soñador anunció, solo es para probarnos. Y si es en contra de lo que Dios manda, no hacerles caso, sino que temamos a Dios, obedezcamos a Dios y sigámosle a nuestro Dios. Y amémosle con todo nuestro corazón y con toda vuestra alma. Pero dice que en el versículo de 2 de Pedro 2:2 dice que habrá muchos que seguirán sus malas enseñanzas y sus vergonzosas inmoralidades, y que por culpa de estos maestros se hablará mal del camino verdadero. Y vamos a leer Judas 1:4. Dice la palabra de Dios: Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación,
hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo, perdón. Y así es, desafortunadamente, habrá muchos engañadores, hubo y habrá. Así que debemos estar escudriñando las Sagradas Escrituras. Y como dice en Deuteronomio, amando a nuestro Señor con todo nuestro ser y siguiendo su camino de verdad y temiendo a nuestro poderoso Dios. Gloria a Dios que nos advierte de todo esto, para estar más alertas a todo esto. Y es que se nos advierte aún cuando los profetas y soñadores dice que se cumpla lo que dicen. Si va en contra de Dios, no debemos de creer, ni seguirlos a ellos, sino solamente seguir los mandatos de Dios y aborrecer el mal. Porque como dice el dicho, no todo lo que brilla es oro. Y dice en el versículo 3, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tardará, y su perdición no se duerme. Porque aquí nos dice que estemos alertas, porque estos, llevados por su avaricia, inventarán mentiras ingeniosas. Pero dice que Dios los condenó desde hace mucho tiempo, y su destrucción no tardará. Y vamos a leer Judas 16. Dice la palabra de Dios: estos son murmuradores querellosos que andan según sus propios deseos, cuya boca hablan cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Aquí nos está diciendo que estos individuos se quejan de todo y viven solo para satisfacer sus deseos, que son fanfarrones, que solo se jactan de sí mismos y adulan a otros para conseguir lo que quieren. Y adular es alabar de forma exagerada y generalmente o interesadamente a una persona para conseguir un favor. Y vamos a leer también Romanos 16:18, y dice la palabra de Dios: porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Y todo por su avaricia. Así que estemos alertas. Y dice en el versículo 4, porque Dios no perdonó a los ángeles que pecaron. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de obscuridad para ser reservados al juicio. Así es, todas esas personas que hacen estas maldades, perversidades, pues recibirán su castigo. Dice que desde hace mucho tiempo están condenados para destrucción y que no tardará en llegar el juicio de Dios. Pues si Dios no perdonó ni siquiera a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno, dentro de fosas tenebrosas, donde están encarcelados hasta el día del juicio. Y vamos a leer Judas 6. Dice la palabra de Dios en Judas 1:6: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Bueno, hermanas, pues hasta aquí la palabra de Dios, y valoremos cada día esta salvación tan grande que se nos dio, que se nos fue revelada, y que no demos oído a palabras de los falsos profetas ni de los falsos maestros, sino que amemos a nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, y andemos en el temor de Dios, guardando sus mandamientos, escuchando su voz y sirviendo y siguiendo al Dios Todopoderoso, por medio de nuestro Señor Jesucristo, que vino a darnos ejemplo cuando vino a esta tierra,
Que Dios les bendiga, hermanas.